Y bueno, la primera pregunta, por supuesto, para Aranguren es ¿qué te parece estas novedades, este viaje de la presidenta a Rusia? ¿Quién es Gazprom, digamos, el nuevo socio de YPF, o es uno más? ¿Cómo estás viendo este momento, digamos, en ese sentido? Bueno, es algo que el país necesita. El país necesita tratar de transformar sus recursos en reservas. Estamos en un proceso desde el año 98 a la fecha que la producción de petróleo crudo viene en caída constante. La producción de gas desde el 2004 a la fecha, recién el último bimestre ha habido un rebote y un cambio en la tendencia de caída de la producción. Y es evidente que nosotros necesitamos sustituir la importación de aproximadamente el 11-12% de nuestra matriz energética es importada porque tenemos recursos en el país que hay que ponerlos en valor. Entonces hoy es necesario que el país recupere la confianza y atraer inversiones para poder hacer frente a esa sustitución. O sea que, digamos, lo ves como una especie de apertura en ese sentido. Bueno, ya el año pasado la discusión de la reforma de la Ley de Hidrocarburos 17319 reemplazada o complementada por la 27007 es una apertura en ese sentido. Hay un par de planes de promoción o de incentivos a la producción de petróleo crudo y de gas, pagando un precio adicional a lo que se remunera en el mercado interno, que es en esa dirección. La capacidad o la posibilidad del decreto 929 del 2013, que permite, después modificado por la última ley de hidrocarburos, que aquel que invierta 250 millones de dólares en un plan de inversión hidrocarburífera al cabo de 3 años poder exportar el 20% sin retenciones y dejando las divisas en el exterior, es un reconocimiento de que si no se introducen esas medidas va a ser poca la inversión que venga al país. Esta idea de que los acuerdos son con Putin no te genera ningún ruido. Bueno, yo no conozco cuál es el alcance del acuerdo, o sea, y tampoco corresponde porque YPF es una empresa competidora, en este caso de Shell, y es una sociedad anónima YPF que hace un acuerdo con otra empresa, una empresa que en realidad tiene una presencia relevante en Rusia, es importante, no es una empresa internacional porque no está en todos los países del mundo, pero enhorabuena si con eso se pueden atraer inversiones porque al país le hace falta. Tenemos unas placas, ¿no es cierto, Cecilia, para tratar de identificar un poquito qué es lo que han sido estos acuerdos de la presidenta en Rusia, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de cuáles son los datos de la relación comercial con Rusia. Podemos ver algunos datos sobre el comercio, el intercambio comercial con Rusia, vamos a ver primero. Porque el intercambio comercial suma unos 2.000, es de más de 2.000 millones de dólares, sin embargo es deficitario para la Argentina, en más de 600 millones de dólares en los resultados del año 2014. Rusia nos vende fundamentalmente energía, gasoil, por más de 1.000 millones de dólares vendió el año pasado, y Argentina vende algo de carne, queso, frutas secas, productos muy limitados y con una caída fuerte que han tenido el año pasado, producto de la caída también de Rusia el año pasado. La otra placa donde podemos ver los acuerdos tienen algunas limitaciones, ¿no? Las trabas de Rusia. No hay plata fácil, digamos, en estos acuerdos. Hay dudas los empresarios manifestaron dudas por el cepo para invertir. Sí, ahí Cristina dijo caso por caso. Claro. Vemos. Interesante definición, ¿eh? De a uno, se va a ver caso por caso. Sí. ¿Cómo es ahora, por otra parte? Sí, como es para el resto. Ojo que ahora también es así, ¿eh? Sí. Claro. También, bueno, falta financiamiento para las ventas, ¿no? Los que fueron con la expectativa de que se podían comprar cosas en Rusia y Rusia las financiaba en el área de defensa, por ejemplo, se encontraron con que si queremos comprar un helicóptero hay que llevar los dólares para allá, cash. Yo debo decir una cosa, yo estoy sorprendido, digamos. Yo nunca hubiera pensado que Juan José Aranguren de alguna manera iba a respaldar estos acuerdos de Argentina con Rusia y con Gazprom, ¿no es cierto? Digamos, quiero aclarar. Pero yo, digamos, pensábamos que Aranguren estaba en el PRO, se hizo kirchnerista. Si me dabas la palabra te iba a decir comparto. No conozco el acuerdo, lo que sí yo respaldo es que el país necesita inversiones. No, está claro. Y por lo tanto, enhorabuena. Ahora, tengo entendido también de que lo que se ha firmado aparentemente es un memorando de entendimiento para identificar áreas de inversión.
¿Por qué es distinto este acuerdo del que se firmó en su momento con Chevron o con Dow, que tenía datos específicos, cuánto era la inversión ahí? El precio del petróleo está dificultando las condiciones. Y no creo que ahí? tampoco este acuerdo, la posibilidad de mayores inversiones en la Argentina, dependan en este momento del precio del petróleo. Un país tiene, para poder lograr atraer inversiones y recuperar confianza, primero tiene que tener una moneda que tenga valor. Si nosotros no podemos mostrar que tenemos una moneda y no multiplicidad de cambios, si no podemos combatir la inflación con una adecuada política en los próximos años, va a ser difícil que podamos seguir atrayendo inversiones. Por lo tanto, esto va más allá de lo que significa la inversión hidrocarburífera. Por supuesto que hay planes promocionales. Estos son como acercamientos. No es que ya se decidan inversiones, esto es lo que parecería. Bueno, es lo mismo que está ocurriendo en la Argentina, y todos aquellos que hoy estamos invirtiendo en Vaca Muerta y tenemos, diría, cientos de millones de dólares invertidos, para poder invertir miles de millones, que eso es lo que se necesita invertir para la explotación no convencional, no solamente requiere un nivel de precio, que la geología y la tecnología esté disponible, sino también un marco regulatorio que sea previsible y que no venga un cambio de reglas de juego, que no aparezca una resolución 394 como en noviembre del 2007, que de pronto puso retenciones variables y exageradas a la exportación, que ahora se han cambiado. Esta misma administración, que fue la que puso en el 2007 retenciones que a partir de 61 dólares el barril todo se lo quedaba en el Estado, ahora por debajo de 70 el Estado se queda solamente con el 1%. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna restricción para remesar utilidades en estos momentos? En este momento no tenemos ninguna utilidad retenida, porque justamente el año pasado, en el momento en que fuimos acusados de haber provocado una devaluación, remitimos el último $1.000.000 que habíamos acordado con el Banco Central en ese momento. Es un poco incómoda la pregunta que le quiero hacer a Aranguren, pero ustedes fueron acusados en su momento de hacer una operación que nunca quedó muy claro, aquellos famosos $6 millones que los habían pagado un precio por arriba del valor de mercado. ¿Usted podría aclarar un poco eso? Sí, primero que más diría, no fue acusado la empresa, fui acusado personalmente. Claro. Yo no estaba en el país diciendo que el 23 de enero del 2014 había hecho una operación por la cual había comprado dólares a 7 y vendido 8,40, 7 millones de dólares. Bueno, la realidad es otra cosa y así la hemos informado. De hecho, cuando fui acusado de eso, le envié una carta al ministro de Economía y después me reuní con el ministro de Economía explicándole la realidad. Ese día nosotros teníamos que pagar importaciones por 3 millones de dólares, cobrar exportaciones por 2,5 millones y teníamos que remitir $1 millón ya acordado con el Banco Central. En el neto quedaba 1 millón o 1,5 millones de dólares. Fuimos al mercado, en realidad no lo hicimos desde Argentina, tenemos una tesorería en Río de Janeiro que se pone en contacto con los bancos y la cotización de ese momento, recuerdo que el día anterior el tipo de cambio había subido de 6,20 a 6,90 porque el Banco Central no había intervenido. Entonces, cuando uno tiene que hacer frente a una obligación y va al mercado, la cotización es la que está recibiendo. Y la que recibimos en ese momento fuimos a pedir 8,20 no estaba, 8,40 no estaba y se terminó cerrando en 8,70. Obviamente, después intervino el Banco Central y la bajó a 8 automáticamente. Hubiésemos deseado que nos pudiera vender el Banco Central o algún banco que hubiese recibido dinero del Banco Central a 8 en lugar de los 8,70 que pagamos. Y eso nunca lo podemos hacer. Una tontería. Nunca lo podemos hacer nosotros. $1 millón fue el neto cuando el mercado mueve 200. Y cuando nosotros por mes compramos crudo, petróleo crudo por $200 millones. O sea, pretender que por hacer una operación vamos a poner en riesgo los $200 millones es fuera del sentido común. Pero quiero aclarar, todavía no hemos sido requeridos por el Banco Central ni por ningún juzgado, a pesar de que se abrió una causa, la Procelac abrió una causa, no hemos sido requeridos con ningún tipo de información y ya pasaron 1 año y 3 meses, ¿no? ¿Ustedes, Datelli, siguen sosteniendo entonces que la devaluación se la forzó Aranguren? No, yo no en ningún momento sostuve nada. A ver, esa fue una operación donde tuvo características de la que dice, hubo una aplicación, porque fue aplicada la operación, digo, en términos técnicos, digo, o sea, ustedes estaban de un lado y del otro. Entonces devaluó el gobierno. La respuesta no. Pero, a ver, cuando ocurre una devaluación, el Banco Central, obviamente, que es el que controla el mercado cambiario y tuvo una decisión de que la devaluación ocurra si el Banco Central no intervino para evitarlo en ese momento. No más preguntas, su señoría. Pero, obviamente, escúchame, yo digo, más allá de esa cuestión, digo, lo que me parece interesante, que comparto completamente, es el hecho de celebrar el acercamiento que está teniendo la Argentina con este tipo de acuerdos que permiten inversiones en energía muy importantes para recuperar los niveles de producción que el país necesita, porque hoy tenemos una restricción del lado energético vinculado con
que tiene que ver con la escasez de divisas, con la restricción externa, que es importante alejarla y trabajar sobre eso. Con lo cual, pero este tipo de acuerdos es muy importante. Que el petróleo, no sé qué va a decir aquí Aranguren, pero es cierto que el petróleo parecería tener como un régimen especial. Está entrando algo de inversión porque ahí hay como un régimen de excepción. ¿No? Tan especial es que en este momento el petróleo en Argentina se remunera el más liviano $75 el barril y el más pesado a 62, cuando en el mundo está entre 50 y 60. También tengo que aclarar que en los últimos 10 años fue al revés. En la Argentina el precio estaba subsidiado y ahora son los consumidores los que subsidian. ¿Estamos subsidiando a la Shell? ¿Eso es lo que está pasando en la Argentina? Bueno, vamos a poner, Willy, vamos a poner de esta manera. El 58% del mercado lo tiene YPF, por lo tanto, en realidad el que se está subsidiando principalmente es YPF. Y atrás estamos nosotros. YPF no paga más caro el petróleo, no le paga más caro. No. Primero, YPF es un competidor integrado, por lo tanto, solamente sale a comprar el 8 o 10% de sus necesidades, nosotros tenemos que comprar el 100% de nuestras necesidades. Una pregunta. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno con la política de precios energética? Una parte dijo que, al principio, que digamos no es una cuestión solo de precios, ¿no? Pero ¿qué debería hacer? Estoy hablando en el caso del petróleo crudo y del gas también, ¿no? Pero en el caso del petróleo crudo en realidad estamos en una coyuntura ideal en este momento. Separo lo que es la devaluación, porque quiero recordar, muy a pesar de lo que muchas veces dice el ministro de Planeamiento y que me ha acusado a mí de dolarizar el sector de los combustibles, que desde el 1 de enero de 1991, que se desreguló el mercado hasta la fecha, la comercialización de petróleo crudo en la Argentina es en dólares. Pagamos pesos, pero dólares equivalentes al tipo de cambio oficial del Banco Central. Como la tarjeta. Por lo tanto, evoluciona con el dólar. Por lo tanto, si hay una devaluación, eso traslada automáticamente a los costos. Entonces, pero hoy estamos en una coyuntura muy especial, que al estar los precios internacionales por debajo de los precios de la Argentina, lo que tenemos que aprovechar es que en el momento en que los precios internacionales vuelvan a subir, que va a ocurrir, porque en el mundo la ley de oferta y demanda funciona, a veces acá pretendemos que no funcione, en el mundo funciona, acoplarnos a esos precios para poder recuperar los costos económicos de producción. Porque caso contrario nos va a aumentar la producción. Voy a un tema un poquito más general. Esta idea que hay en algunos sectores económicos de que, bueno, el final de la administración Cristina, gane quien gane las elecciones, Scioli, Macri o Massa, digamos, va a traer una lluvia de dólares. Recién Agustín en el camarín decía, no, pará, la lluvia de dólares la está trayendo Kicillof, ¿no es cierto? Porque resulta que a YPF le ofrecieron como 5.000 palos. millones de dólares, entraron 1.500, el Bodano 2024. Pero ¿cómo se está viendo esta, digamos, cómo es esto de que realmente la cosa es tan sencilla como que termina el gobierno de Cristina y se acaban los problemas económicos, macroeconómicos en la Argentina? Bueno, no, yo no creo que sea tan sencillo y no creo que todos los candidatos sean lo mismo. Y eso lo va a tener que decidir el pueblo, eligiendo exactamente quién quiere que administre los próximos 4 años. Lo que sí hay que reconocer, después de haber aplicado una política energética durante casi 12 años o 10 años, en los últimos 2 se han desandado ciertos caminos. Se ha tenido que provocar una remuneración adicional después de estar subsidiando el mercado interno con prácticamente una convertibilidad energética en la última década. Ahora los precios están acomodándose a una realidad distinta. Se está pagando el gas excedente o adicional a $7,5 el millón de BTU, cuando hoy se está importando en forma spot LNG a 8, 8,5 en este momento, o sea, cercano a la paridad de importación. Eso es porque se está reconociendo que, caso contrario, vamos a tener que seguir importando. Y repito, creo que como sociedad estar permitiendo que se importe 12% de la energía primaria que necesitamos cuando tenemos recursos disponibles para exportar es un crimen y eso tenemos que evitarlo. Una pregunta técnica muy concreta. ¿Por qué la comparación usted recién la hizo con paridad de importación si en realidad el negocio de oportunidad de ustedes es paridad exportación? Bueno, no, depende en qué sector. Si estamos en este momento en requerimiento de hidrocarburos, el marginal es la paridad de importación. Hoy la Argentina tiene exportaciones, pero tiene exportaciones de petróleo crudo pesado, en la cuenca del Golfo San Jorge, que no es alimentado y no puede ser alimentado en nuestras refinerías, y estamos importando en este momento petróleo crudo. No, el mes pasado se importó crudo de Nigeria, forcados, y ahora se acaba de importar otro cargamento adicional. Me queda claro, pero el negocio de oportunidad de ustedes, es decir, ustedes tienen una chance concreta, o venden el recurso energético en el exterior o lo venden en el interior. Sí. El precio de oportunidad de ustedes es la paridad de exportación. En la medida que el país no esté importando. En este momento el marginal es paridad de importación, pero además
Hoy, la empresa petrolera que está trabajando en el downstream como nosotros tendría el mejor de los mundos porque podría estar importando a $50 para vender en el mercado interno a 75. Pero obviamente, para poder hacer eso, primero tenemos que conseguir una DEJAI, que a lo mejor la podemos conseguir, si no yendo a la justicia, pero después tengo que, con los pesos que consigo vendiéndole combustibles a mis clientes, ir al Banco Central para que me venda los dólares para pagar la importación. Obviamente, eso es un tanto más difícil. Por lo tanto, el sistema hoy, después de un acuerdo... pero los candidatos en general, todos dicen que, digamos, normalizar el mercado de cambios no va a ser, digamos, tan sencillo ni tan automático. En ese sentido, ¿crees que cualquiera que gane las elecciones va a ir normalizando el mercado de cambios? ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que la Argentina tiene que normalizar su mercado de cambio real, tiene que recuperar el valor de su moneda. Tiene que bajar el índice de inflación. Esto es una necesidad de nuestro país. Si queremos restablecer los niveles de confianza para atraer inversiones que el país necesita para, por ejemplo, reemplazar la factura de importación de ese 12% que dije, tenemos que hacer todo eso al mismo tiempo. Entonces, pero el gobierno, pero el gobierno dice... Se está reduciendo el nivel de inflación. Claro, el gobierno... Fíjate, esas cosas, digo, pero el gobierno dice, pero si igual hay inversiones. Mirá el caso de Gazprom y además Aranguren en la tele dice que está bien. No, pero yo no vi todavía no vi los dólares que invirtió Gazprom. A ver. El tema precios. Hace unos años, cuando subía los precios Shell, eran los malos de la película. Correcto. Ahora, cuando suben los precios YPF el resto sigue, ¿son todos empresarios buenos? ¿O qué cambió en el camino? Bueno, entre las cosas que cambiaron, una relevante. El director por parte del Estado en YPF es el ministro de Economía. Entonces, por eso es y bueno. Eso, no digo que sea bueno, al contrario, es ilegal. Claro. Porque es contrario al artículo 13 de la Ley de Ética Pública, 25.188, donde un regulador no puede regularse a sí mismo. Bueno, obviamente, estando ahí adentro, conociendo la realidad del mercado, conociendo la realidad de la compañía, ahora se dan cuenta que aquello que denostaban cuando lo hacíamos nosotros, ahora está bien. Ahora, Galuccio es presentado como un mago, con las reglas que se le dieron a Galuccio. ¿La YPF privada le hubiera ido tan mal o...? También podría haber hecho lo mismo. Y yo quiero desmitificar la YPF privada. Sí. En realidad, la YPF anterior, o Repsol YPF, fue por un proceso donde en un momento determinado era realmente una YPF privada. Después se encontró un artilugio por el cual el 25% de las acciones de la compañía era conveniente que la administrara o la retuviera un experto en mercados regulados, para el cual se le permitió comprar ese 25% con préstamos del propio vendedor, con préstamos de bancos que lo iba a pagar con el 90% de la ganancia anual que le iban a permitir remitir como dividendo durante 10 años. Ese mecanismo en una industria de capital intensivo alto, que no remite más del 35-40% de sus ganancias como dividendo, manda a la empresa a la quiebra porque el dinero lo tiene que destinar a la exploración para poder transformar recursos en reservas. Por lo tanto, en realidad, esta misma administración que provocó esa transformación, luego la tuvo que corregir con la expropiación. Fue para corregir algo que se había hecho mal, que había sido esa transformación de la compañía de una manera muy sui generis. Todos los candidatos dicen vamos a mantener la YPF estatal. Cruz Diablo, si alguno llega a hablar... Willy, bueno, pero eso es lo que dicen. No hay una YPF estatal. Esta YPF con el 51% de acciones del Estado. Es una sociedad anónima primero, no es una sociedad del Estado. Se rige por los principios de las sociedades comerciales, donde solamente el Estado Nacional tiene el 26% y los Estados provinciales el 25%, y han sindicado sus acciones durante 50 años al Estado Nacional. Obviamente que tiene un rol irrelevante el Estado Nacional porque conoce el adentro de la compañía, pero el presidente de YPF se debe también al 49% privado. Ese es su rol como presidente del directorio de la compañía. Eso se nota cuando dan los informes en la SEC, donde cuentan todos los problemas de operar en Argentina, incluyendo el cepo, a pesar de ser el director que pone el Estado. Le hago una pregunta para entendidos. ¿Usted cree que...? Nos estás matando. No dejes afuera. Lectura subliminal. A ver. ¿Usted cree que si Néstor Kirchner no se hubiera muerto, se hubiera revertido el proceso que se revirtió en YPF? Sí, porque como dije antes, es una empresa que iba a ser inviable si todos los años el 90% de la ganancia anual la pagaba como dividendo. Insisto, no puede una industria de capital intensivo como es la petrolera o gasífera estar en esos niveles de remisión de dividendos. La respuesta es sí. La cuestión Atucha, digamos,
saben algo de esta, digamos, de esta construcción de la fase 8 de Atucha? Eso, digamos, en materia energética, nos pone en algún lugar. Es la sexta, ¿no? Es decir, lo que se está negociando con Rosatom es la sexta. Se negociaron hace poco 2 con China y una más con Rusia en este momento. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Desde mi punto de vista... Porque yo escuché que hay empresas locales que dicen hay adjudicación directa o nos dejan afuera. Eso, digamos... Los secretarios de Energía cuestionaron. Yo creo, y esto no soy un experto en el tema, pero va más allá, tratando de poner algo de sentido común. En temas que hacen a lo que es la seguridad energética, y no digo soberanía, sino seguridad energética, significa tener energía disponible y a precios accesibles, que afectan a más de una administración. Y si es tan bueno como se dice que es este acuerdo o estos acuerdos que se han firmado, tienen que serlos públicos y transparentes, y discutirlos, al menos en el Congreso, no digo en todo el público o aquellas empresas que podamos estar interesadas, al menos poder discutir exactamente qué tipo de compromiso se le va a dejar a las próximas administraciones, porque estos son procesos de inversión de largo alcance. Creo que ahí es donde tenemos una oportunidad de mejora. De hecho, la próxima administración que venga va a tener que conocer exactamente el alcance de los acuerdos firmados con China por las 2 centrales y el alcance de este supuesto acuerdo firmado con Rusia, ¿no? Una pregunta. Incluso el cuestionamiento de constitucionalidad de estos acuerdos. ¿Por qué cree que el gobierno se ha puesto tan activo en estos últimos 12 meses? Por el costo. Hoy tenemos la ventaja de que los precios... años están en el gobierno, ¿no? Sí, pero hoy por hoy, ustedes son expertos y me dirán cuál es el nivel de reservas líquidas que hay en el Banco Central, reservas de libre disponibilidad. Este año, con suerte, debido a la baja de los precios del petróleo crudo y del gas en el mercado internacional, el déficit energético va a ser del orden de los 5 a 5,3 billones de dólares, que son 3 años, tenemos para pagar 3 años de importaciones a estos niveles y creciendo. Por tanto, la necesidad de la actividad es porque haber aplicado una misma política durante mucho tiempo ha transformado el país en un deficitario neto de energía y, por lo tanto, cuando los recursos los tenemos, como dije antes, es un crimen seguir en esta situación. Ahora, ¿por qué el gobierno, si esto es así, por qué el gobierno no hace lo mismo con el sector de la carne o de los granos? Con el campo. Las retenciones a las petroleras si la solución era, digamos, eliminar los precios máximos, me parece que ese es el tema. Es decir, el sector energético lo que tuvo fueron precios máximos. Bueno, se fueron eliminando los precios máximos, apareció un poquito de inversión. Es esto lo que estamos finalmente discutiendo. Yo quiero aclarar, la inversión todavía no apareció. Bueno, se está tratando de tentar a la inversión para que aparezca. Yo creo, más, se ha hecho referencia a que se va a recuperar el autoabastecimiento 2018, 2019. Yo les aclaro desde hoy, esto no es así. Venga quien venga, el autoabastecimiento se va a poder recuperar si se hacen las cosas bien inmediatamente en el 2022, 2023, porque los ciclos de inversión son de largo plazo en el sector petrolero y particularmente en la explotación no convencional. Ahora, ¿por qué no se hizo en otro sector? No soy yo quien contestar. Lo que sí digo es que la energía atraviesa todos los sectores de la economía. Por lo tanto, es necesario poder resolver ese insumo que tienen todos los sectores de la economía para poder tener, como dije antes, seguridad energética y una energía disponible a precios accesibles. ¿Cómo debería manejar el gobierno la política de subsidios hacia adelante, pensando en la normalización del sector energético? Bueno, yo creo que se hace necesario desandar un camino en el cual lo que se hizo fue subsidiar a toda la oferta y hay que subsidiar a la demanda que lo necesita. Como lo de las garrafas, lo que ahora cambiaron. Este es un ejemplo. Eso está bien. Decreto 470, claro, que viene a corregir a la ley 26020, en donde se había definido una garrafa social, donde la gente pagaba 16 pesos y la garrafa no estaba. Ahora la gente va a pagar 97, porque va a recibir 77 por un mecanismo que ya ha permitido reducir en 1 millón de necesitados para esa garrafa de tipo social, porque tiene que acostumbrarse el que consume a pagar el costo económico de lo que significa producir, en este caso, una garrafa de LPG. Creo que esto es un buen camino y es de vuelta un reconocimiento de que lo que se había hecho antes estaba equivocado. Yo digo un poco tardío, pero bueno, enhorabuena que se haga. El precio bajo del petróleo le da una mano para hacer. No, porque en Argentina el precio no bajó tanto. El precio en el petróleo en la Argentina bajó solamente $7 por un acuerdo que se hizo a principio de año
con el ministro Kicillof y nosotros, empresas proveedoras, petróleo crudo y las refinadoras, para poder mantener el nivel de actividad. Porque claro, obviamente... Lo que hablábamos antes, el subsidio es para las productoras, no para las refinadoras. No, obviamente, el subsidio es para poder mantener el nivel de actividad. Claro. Porque en caso contrario se hubiesen cerrado muchos equipos de perforación. Es importante ese comentario de los precios, porque la gente no entiende por qué en Argentina cuando subía el petróleo subía la nafta, pero ahora que bajó el petróleo la nafta no baja. Tenemos la nafta más cara del mundo. El problema es que el precio nunca tuvo nada que ver con el precio internacional. ¿En qué se diferencia la política energética del PRO respecto del masismo y el sionismo? No tengo tanto conocimiento de qué es lo que está pasando. No digo, pero ¿en qué se imagina que se puede diferenciar hacia adelante? Porque planteaban que había digamos, que no todos los candidatos son los mismos y puntualmente en lo energético, tal vez, ¿qué se imagina? No, yo no lo conozco y trato de ser lo más honesto posible y no conozco qué están pensando exactamente política energética. Yo sí puedo decirle qué es lo que me parece que se puede hacer y creo que todos hoy podemos reconocer a dónde hemos llegado a partir de haber aplicado una misma receta durante mucho tiempo y pretender obtener resultados distintos aplicando la misma receta, que es la definición de locura de parte de Einstein, ¿no? Es decir, es un poco raro. Ahora creo que tenemos que encontrar un camino distinto para eliminar este 12% que estamos importando. Igual esas propuestas no es que no las conozca, es que nadie las hizo. Nadie las conoce porque no existen. ¿Qué propuesta hay del PRO? ¿Qué propuesta hay de Massa sobre política energética? No existe. Yo creo que hay, pero bueno. No hay. ¿Alguno de ustedes la conoce? ¿No? Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias para nuestro invitado. Juanjo, ha sido un placer. Buenas noches, gracias a ustedes. Muy interesante charlar de todos estos temas.